Y a esta hora tenemos conexión vía Zoom con Aimé Zambrano Ortiz. Ella es antropólogo y fundadora del Monitor de Feminicidios de Utopics, quienes publicaron recientemente que en los primeros 7 meses de 2023 se reportaron 121 femicidios en nuestro país. Bienvenida, Aimé, un gusto conversar contigo. Saludos, Lila. Muchas gracias por la invitación al espacio. ¿Cómo se ha comportado 2023 en términos de feminicidio con 121 comparado con años anteriores? Bueno, según el subregistro que nosotras venimos haciendo de los casos de femicidio que ha aparecido en medios de comunicación, y siempre insistimos en esto, nosotras hacemos es un subregistro de casos, no son cifras oficiales, son únicamente los casos que los medios reflejan en sus espacios, ¿no? Eh, Desde este subregistro hemos contabilizado estos 121 casos y con relación a años anteriores, sobre todo a lo que fue el año 2020 y 2021, hemos visto más bien que han disminuido, ¿ok? Con relación a años anteriores. Que además eso también se puede explicar por el fin de la pandemia, que fue uno de los Exacto. factores que aumentó la violencia o los casos en los que las víctimas tenían que convivir con sus victimarios por tiempos mucho más prolongados. Sí, además que algo que hemos visto que incide también tiene que ver con lo que hemos llamado femicidios a manos de bandas delincuenciales. Y generalmente los picos se incrementan, los picos de femicidio, cuando son a manos de estas bandas, ¿ok? Pero vemos que la mayor cantidad de femicidios que siguen ocurriendo en Venezuela son los femicidios íntimos, que son a manos de parejas o exparejas. Y estas cantidades, este tipo de femicidios, que sería a manos de esta violencia machista de una persona que es parte de tu vida, que es tu pareja, o muchas veces es tu familiar, siguen teniendo cifras muy parecidas. O sea, las cifras no varían, estas sí no han variado con relación a los años que han pasado. Ahora, ¿qué pasa ya desde el punto de vista de las autoridades o los mecanismos que hay para la denuncia, para la protección, sin tener que evitar, cuando ya hay signos que quizás sugieren que hay violencia, bien sea de índole verbal, física o emocional, y tratar de proteger a estas personas, a estas mujeres, antes de que las cosas lleguen a ser irreversibles? Bueno, acá en Venezuela, desde el año 2014 está tipificado el femicidio y la inducción al suicidio en lo que es la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como las formas más extremas de violencia hacia las mujeres. Igualmente, bueno, la ley tuvo una segunda reforma en el año 2021, donde tipifica 25 tipos de violencia. Pero ¿qué pasa? A pesar de que existe una ley que en algunos países ha sido vista como de avanzada, de lo que es el papel a lo que es la práctica, la situación varía mucho, ¿ok? ¿Por qué? Porque ciertamente muchas mujeres que son sobrevivientes de violencia alegan, bueno, la complejidad que hay con relación al momento en que van a hacer algún tipo de denuncia, ¿ok? En algún órgano receptor de denuncia, que estos son los cuerpos policiales. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, muchas veces los funcionarios o las funcionarias a discreción toman las denuncias y ¿qué quiero decir con esto? Bueno, que a veces las denuncias no las toman, ¿ok? A veces tienes que ir con un golpe, un moretón, para que estas denuncias sean tomadas en cuenta. Entonces, claro, ¿qué recomiendo yo en estos casos? Porque a veces, ¿qué pasa? Hay desconocimiento de la ley por parte de estos funcionarios y estas funcionarias. Y eso implica que, bueno, que tienen que haber planes de formación y planes de formación constante, no en ciertos momentos. Entonces, la recomendación siempre es que vayan acompañadas de alguna organización, ya sea una organización del Estado como es INA Mujer, que tiene líneas habilitadas para el tema de las denuncias, que es el 0800 Mujeres, o de organizaciones de la sociedad civil, que también están como Tinta Violeta, está el Fondo de Poblaciones, UNPA, que también tiene un número de atención, de acompañamiento en lo que es gestión de casos, que sería este tema del acompañamiento a hacer la denuncia, pero además
de todo lo que tiene que ver con orientación legal y acompañamiento psicológico, que es muy importante. Entonces, ¿qué pasa? No se tiene que ir al extremo ya de la denuncia, sino que tiene que haber planes de prevención desde el Estado, que es lo que vemos en donde por lo menos yo y mis otras compañeras vemos que existe cierta falencia. ¿Por qué? Porque no vemos que haya un plan de prevención constante, por ejemplo, en los medios de comunicación, donde te estén diciendo, mira, estos son los números para denunciar, mira, estos son los tipos de violencia que existen. Eh, Tiene que haber, y esto es una tarea no solo del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, sino del Ministerio de Comunicación, del Poder Popular para la Comunicación y la Información, tiene que haber un plan constante de atención a todo lo que tiene que ver con la violencia de género. Porque acá hablamos de femicidios consumados, que es cuando la mujer termina asesinada, pero vemos que se han incrementado los casos de femicidios en grado de frustración y de una manera alarmante. Ojo, no, y aquí nosotras sí nos preguntamos, ¿será que se han incrementado o será que ahora los medios se hacen eco de este tipo de violencia o de este tipo de crímenes, ¿no? ¿Y qué Porque pasa? además está, Que te pregunto, ¿qué pasa con los victimarios? Porque también están hablando en este subregistro de ese esfuerzo que se hace desde el punto de vista periodístico que debe dejar por fuera a muchos casos en los que las autoridades no logran determinar o esclarecer eh, lo que ocurrió en ese femicidio. claro, que sí vemos, ¿no? Cuando los femicidios o los femicidios en grave frustración ocurren en flagrancia es al momento, ¿ok? E intervienen de una vez los cuerpos policiales. Generalmente estos victimarios, estos femicidas, son apresados, ¿ok? Igualmente, bueno, vemos que hay muchos casos donde los femicidas también se suicidan, ¿no? Por lo menos de 155 femicidas que tenemos nosotras acá registrados, 11 se suicidaron luego de cometer el hecho. Y de estos 70 están presos, 22 fugados, o sea, no se sabe en dónde están, eh, y 47 no hay información en los medios, no se sabe si fueron apresados, no se sabe ni siquiera quiénes fueron, ¿ok? Entonces, vemos que y 70 están presos, ¿no? De estos 155, podríamos decir que casi que la mitad, casi que el 50%, pero vemos que hay casos donde, bueno, los femicidas se fugaron y hay casos que tienen años. Por ejemplo, está el caso de Carla Ríos, que es una mujer que fue víctima de femicidio ya hace casi 3 años, si no me equivoco, y que por las redes sociales las organizaciones seguimos insistiendo en que tienen que apresar al femicida, porque incluso han habido noticias de que lo han visto en ciertos sitios. Entonces, vemos que hay casos de este tipo donde los femicidas están fugados y que, bueno, se sigue haciendo una insistencia en las autoridades de la necesidad de justicia, Que, ¿no? que, Justicia por la muerte de estas mujeres y justicia para los familiares de las víctimas. que justamente sobre eso, Aimé, no sé si compartes la opinión, se ha visto en redes sociales familiares de víctimas o incluso hasta las propias víctimas posteando fotos, videos, haciendo Ujú. denuncias y exponiendo esas súplicas a que las autoridades tomen cartas en el asunto y sus denuncias sean escuchadas. Y eso creo que en el fondo, ese tener que suplicar públicamente justicia, exhibir tus morados, creo que termina revictimizándote cuando en verdad las autoridades están ahí para ser diligentes cuando una víctima hace un llamado de ayuda. Totalmente. Yo siempre digo esta frase, yo siento que la relación con el tema de las redes sociales termina siendo una relación bizarra. Sí, bizarra ¿en qué sentido? En que ninguna víctima debería recurrir a las redes sociales para conseguir justicia, ¿ok? Pero ocurre, y lo hemos visto, que si no se recurre a estas redes sociales, entonces la justicia tarda en llegar, ¿ok? Ujú. Si no haces ese ruido. Sí. Entonces, claro, ¿qué hacen muchas organizaciones? Bueno, hacen acompañamiento en esta petición de justicia, ¿sí? Pero acá la pregunta, ¿qué pasa con mujeres que son víctimas de violencia o familiares
de estas víctimas de femicidio que no conocen alguna organización, que ni siquiera tienen acceso a un teléfono, ni siquiera tienen acceso a Internet, ¿sí? Para poder postear, para generar y mantener una campaña en el tiempo, haciendo una petición de justicia. Entonces, no debería, ¿ok? Tener que recurrirse a estas medidas para lograr que un caso se solucione o para lograr conseguir justicia, ¿no? Por eso hablo de lo bizarro. Pero a la falta de que hayan estos mecanismos, podríamos decirlo así, más sencillos, entonces se recurre a este tipo de estrategias, ¿no? Y Sí. entonces, bueno, eso es lo que hacen muchas mujeres víctimas y muchos familiares y muchas organizaciones. Jaime, ya para despedir en el minuto que nos queda, retomemos el tema de la falta de educación, campañas de prevención, para que las mujeres que en algún momento se sientan vulnerables, ¿qué recursos tienen? ¿Cuáles son esas organizaciones a las que pueden acudir, buscar información y con las que pueden estar en contacto a la hora de ser víctimas de violencia? Mira, está INAMUJER, como ya dije. INAMUJER tiene el número 0800 mujeres, ¿ok? Y desde INAMUJER debería hacerse todo el acompañamiento de lo que es gestión de casos, acompañamiento psicológico y acompañamiento legal. Está igualmente Tinta Violeta, ¿ok? Que ya sería una organización de la sociedad civil, que también hace acompañamiento a este tipo de casos y ellos tienen sus números en las redes sociales. Ellas tienen Twitter, Instagram y Facebook. Igualmente está el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas, el UNFA, que también está prestando este servicio y también sus números están en redes sociales. Está Hayas, que también es una organización que además tiene presencia en diversos estados. Está, bueno, el Centro de Estudios de la Mujer, que también tiene un servicio junto con otras organizaciones. Entonces vemos que hay una serie de organizaciones incluso a nivel territorial, no solo en Caracas, sino en otros estados, que están haciendo acompañamiento. Pero la recomendación siempre es eso, o sea, y lo digo, bueno, por la experiencia de otras mujeres que han sido víctimas, ¿no? Eh, Cuando se va con organizaciones es más difícil que ocurra este proceso de revictimización, porque son organizaciones que saben cómo tiene que hacerse el levantamiento del expediente, saben cómo hacer ese acercamiento y generalmente ya tienen como la relación por el tipo de trabajo que hacen, ¿no? Entonces tienen relación directa con estos órganos receptores y para evitar todo un proceso de revictimización es mejor ir blindada, ¿no? Así lo veo yo. Jaime, muchísimas gracias por estos minutos conversando con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes siempre por la invitación al espacio. Jaime Zambrano Ortiz, antropólogo, fundadora del Monitor de Femicidios de Utopics 750. Despedimos la segunda hora, al regreso venimos con más. Hoy en las tres cosas que